a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marlon Albarracín. En esta oportunidad les traigo una exposición sobre autonomía, heteronomía, la ética y la libertad. Esta exposición corresponde a la clase de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad Antonio Nariño. Para iniciar vamos a hablar de la ética, ya que su origen proviene del griego de la palabra éticos, el cual significa carácter. La ética también puede ser definida como una ciencia del comportamiento moral, pues mediante un exhaustivo análisis de la sociedad se determina cómo es que deberían actuar todos los miembros pertenecientes a ella. Y es por medio de la ética que se promueve una autorregulación a través de las normas colectivamente establecidas para todos. En cuanto a su relación entre la ética y la moral se puede referir como al conjunto de normas y comportamientos que usualmente son aceptadas por tal sociedad, razón por la cual encontramos una estrecha relación entre la moral y la ley, porque hacemos mención a lo que es correcto o no hacer. En cuanto a la ética, hablamos de una reflexión sobre las moralidades dispares en las sociedades, los puntos de vista. Es por eso que la ética consta de tener una actitud crítica sobre la moral y también sobre las leyes. En cuanto a la libertad, la podemos definir como la responsabilidad de elección, el acto voluntario, espontáneo, como en el margen de determinación, ya sea en la ausencia de una interferencia o como la liberación frente a algo, la realización de una necesidad, aunque en determinadas circunstancias demanda la aplicación de referentes éticos los cuales son cristalizados en principios y valores. Exactamente desde el punto de vista ético, la libertad humana se puede definir como la autodeterminación de una escala de valores. Esto a su vez significa que una persona libre se convierte por ese mismo hecho en un verdadero autor de su conducta, pues él mismo la determina en función de los valores que previamente ha asimilado. Por tanto, la libertad va de la mano de la responsabilidad, ya que nosotros somos los que decimos nuestros actos y nuestra forma de actuar. Claro está que a la hora de hablar del término de libertad es necesario diferenciarlo de libertinaje, que alude a aquellos comportamientos o actos que se caracterizan por ser efectuados sin tener en cuenta cómo afectarán el resto de la sociedad, ya sea mediante la quebrantación de una ley y que son inmorales por sí mismos. La autonomía, por su parte, la podemos entender como la capacidad que tiene un individuo o una parte de la sociedad de autodeterminarse, es decir, de obrar sin ningún tipo de interferencia o limitación, dándose a sí mismo una regla de acción. Esto supone un sujeto autorresponsable, es decir, un sujeto que asume las consecuencias, tanto buenas como malas, de sus propias acciones que además ha decidido por sí, siendo por consiguiente el autor de sus propias normas. Por tanto, en la autonomía el sujeto se gobierna a sí mismo y moral e intelectualmente depende de sus propias reglas. Y es mediante la autonomía moral en la cual se fundamenta de la ley moral en la propia conciencia racional. Por lo tanto, es un individuo que se sabe libre y quiere ser dueño de su libertad. En el caso de la heteronomía, resulta siendo todo lo contrario a la autonomía en sí misma, ya que hace referencia a la voluntad que no es de la persona, es decir, que actúa bajo la voluntad de alguien o algo más. Sigue órdenes y reglas de un ente externo, ya sea una persona o una autoridad, por lo tanto postula un fundamento ajeno a la voluntad. Por lo tanto, en la heteronomía, la conducta del sujeto es gobernada por agentes externos, moral e intelectualmente es dependiente de los demás. En base a esto, la heteronomía moral evidencia que la dependencia excesiva del individuo mediante las normas impuestas desde fuera que acepta sin más por comodidad o cobardía. Muchas veces esta heteronomía moral nos mantiene en una minoría de edad, tal como menciona Kant, e impide el desarrollo de nuestra personalidad. Uno de los grandes autores de la teoría del desarrollo moral es Jean Piaget, quien sostiene que el desarrollo del ser humano en cuanto a su moral está basado en dos aspectos del razonamiento. Para Piaget, la primera etapa en el desarrollo moral del ser humano encontramos el razonamiento heterónomo, en el cual las reglas son objetivas e invariables, por lo tanto deben cumplirse literalmente, porque la autoridad así lo ordena, y no caben excepciones ni discusiones. Asimismo, la base de la norma es la autoridad superior. En esta podemos tomar en cuenta a los padres, a los adultos o asimismo el Estado, el cual no ha de dar razón de las normas impuestas, ni tampoco ha de cumplirlas en todo caso. Asimismo, para Piaget, la segunda etapa del racionamiento
En el cuanto al desarrollo moral del ser humano, encontramos el racionamiento autónomo, en el cual podemos evidenciar que las reglas son producto de un acuerdo y por tanto estas reglas pueden modificarse, se pueden someter a interpretación y caben también excepciones y objeciones. Asimismo, la base de la norma es la propia aceptación y su sentido ha de explicarse por tal. En el cambio de un racionamiento a otro, este tránsito se produce durante la pubertad del ser humano. Desde otro punto de vista, encontramos a Murray Newton Rothbard, el cual fue un economista, historiador y político estadounidense, siendo así él el autor del libro de la Ética de la Libertad, The Ethics of Liberty, el cual nos brinda la oportunidad de ver el sistema ético como la autoposesión en el principio básico. Cada persona posee su propio cuerpo, en tanto, todas las sociedades comparten tres alternativas. Es decir, que cada persona se posee a sí misma, algunas personas poseen a otras o cada persona posee una parte de todas las demás. Por lo tanto, la ideología de Murray Rothbard está basada en el iusnaturalismo, la cual va a ser una filosofía en la cual se considera que las normas o los derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido. Por lo tanto, forman parte del derecho natural, de la propiedad privada y del capitalismo, el cual sería eje de su anarquismo capitalista, o como él lo denominó, anarcocapitalismo. Por lo tanto, Murray Rothbard sugiere que los libertarios, es decir, los anarcocapitalistas, concluyen que la libertad es el derecho natural para todo individuo, de disponer de sí mismo y de lo que ha adquirido, ya sea por medio de transformación, intercambio o la donación. Asimismo, la libertad y el derecho a la propiedad son, pues, indisociables, es decir, que no pueden ser distanciados, apartados o separados las dos, el derecho a la propiedad. Por lo tanto, también concluye que todo atentado a la propiedad es un atentado a la libertad, ya que según Rothbard, las sociedades que separan la libertad y el derecho a la propiedad privan al hombre de las condiciones para ejercer realmente sus derechos. Por lo tanto, al final de toda esta experiencia debemos preguntarnos si somos seres buenos. A todos ustedes muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta presentación y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.